Buenos días, mis hermanos de la PIBC, bendiciones en este día que recién comienza. Agradecidos con Dios por un día más que nos permite vivir, aquí estando en contacto por medio virtual. Agradecemos al Señor porque gracias a Él todavía estamos con vida, estamos permitiendo honrarle y bendecirle siempre, cada minuto, en cada instante que nos permite vivir, dando la gloria y la honra en todo momento y en toda circunstancia. Siempre recordar dar la honra y la gloria en cada momento y en cada instancia y circunstancia que uno esté, por más difícil que sea la prueba, Él es el que tiene el poder para poder vencerla. Bendiciones, hermanos, en este día tan bonito y tan glorioso que nos permite vivir. Vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo juntos. Y esto dice así. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos de nuevo, vamos, iglesia. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos, díselo conmigo. Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Vamos, iglesia. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. 。 「
una mañana para exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Me acompaña? Y exaltamos al que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Te exaltamos, Dios. Dale aplauso, iglesia. Dale aplauso en esta mañana. Que reciba toda gloria y toda honra. Oh. Iglesia, que Dios te bendiga y te guarde, y que sigas disfrutando de este culto a nuestro Dios. Para mí ha sido un honor y un placer acompañarles en este tiempo. Un gran abrazo a la distancia y les amo mucho. Hasta luego. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de poder estar acá de esta manera, estudiando su palabra y viendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por este tiempo y también orando para que el Señor nos ayude a pronto ir poco a poco, ir abriendo las puertas del templo para poder también irnos reuniendo dentro de esta nueva normalidad que vamos a tener que tener como congregación. Estamos estudiando y seguimos con el tema de la justificación de Dios para el hombre, basados allá en Romanos capítulo 3, versículo 24, por ejemplo, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra que estamos nosotros
estudiando precisamente es la palabra dikaioma, que tiene tres significados. La primera es una ordenanza, cuando se habla de andar en los juicios de Dios. Ambos eran justos delante de Dios, dice Lucas capítulo 1, versículo 6. Está hablando en términos de una ordenanza, pero también tiene dos significados más, que es una sentencia de absolución, o sea, declarar justo a una persona, y esto por la gracia de Cristo, como lo hemos visto, y recibiéndola a través de la fe. Y el segundo, el tercer término es un acto justo. En Romanos capítulo 5, versículo 18 encontramos precisamente estos dos últimos. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, un solo acto justo, vino a todos los hombres la justificación de vida, o sea, una sentencia de absolución. Ya vimos que Pablo lo deja claramente establecido, que todos los hombres necesitan llegar a recibir la justificación, ya que todos los hombres de todas las edades, en todas las épocas, vivimos bajo el juicio de Dios. Dice Romanos 3, versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces vimos que es necesario para todas las personas en todas las edades venir y recibir gratuitamente este hermoso regalo de la justificación. Vamos a ver hoy ese milagro precisamente para cada uno de nosotros. La justificación por medio de Cristo. Dikaioma, declarar ser justo por alguien o pronunciar que alguien es justo. Y estamos allá en Romanos capítulo 5. Vamos a leer, vamos a estar en los primeros 11 versos, pero vamos a estar leyendo el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta palabra, cuando aquí dice justificados, indica el tiempo definido en que cada persona está cuando ha venido a Cristo Jesús. Y esa persona cuando está en Cristo Jesús, cuando le ha aceptado a Cristo Jesús, cuando por la fe ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, esa persona está ya justificada. Esa persona ya está declarado justo delante de Dios. Por lo tanto, ahora mismo todo el que ha abierto su corazón a Cristo y ha creído en la obra, ya está justificado delante de Dios. Allá mismo en Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me encanta que aquí todo lo hace en tiempo presente. Ahora pues, ninguna condenación, no dice había ni habrá, sino ninguna condenación hay. No dice para los que estuvieron ni para los que estarán, dice para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos que en el griego, cuando hablamos de en, es una posición, los que están en Cristo Jesús. La justificación es presentada entonces en este versículo como no hay condenación. El que sea la justificación, lo que está a la vista de este pasaje, queda confirmado por los versos anteriores y los capítulos anteriores, pero también en este mismo Romanos 8, en el versículo 34, nos deja totalmente claro este concepto. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto aceptado por Dios para nuestra justificación.
allá mismo en Romanos capítulo 3 versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el que tiene la autoridad y el poder de justificar, ya que su sacrificio fue perfecto y fue un único sacrificio. Cristo es el único que puede entonces justificar, ya que fue el que hizo este sacrificio y fue suficiente en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, la justificación es primeramente gratuita por medio de la fe, pero que se evidencia por medio de las obras. Y esto es lo que Santiago nos habla un poco sobre esto, pero no nos vamos a meter en esto. Lo importante es que quien está justificado es porque está en Cristo Jesús y es porque ha aceptado por la fe el regalo de la justificación. Entonces, si alguien dice ser justificado por la fe en Cristo Jesús, se debe de esperar un cambio bendito en el estado del pecador y se convierte entonces en un verdadero creyente en Cristo Jesús. No solamente es alguien que dice ser cristiano, sino que es alguien que a través de sus obras manifiesta realmente serlo. Cristo es entonces el ente de cambio para la vida del hombre y, como ya sabemos, solo Él podía hacerlo de esta manera. Y muy claramente Jesucristo lo dejó establecido. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 9, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare será salvo. Él es nuestro único Salvador, no hay más. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo quiero decirles que esto no es un asunto de religión. Esto no es un asunto si usted es de religión A o de religión B. No es si usted viene o no a la iglesia. No es si usted asiste o no a los cultos. No es si usted se conecta o no se conecta en las transmisiones. No es si usted trabaja o no trabaja en la iglesia. No, es si usted realmente ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Si ha creído en la obra que Él ha hecho en esta tierra. Esa es la forma de poder obtener la justificación. Él dio su sangre para la justificación. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto es muy importante porque yo sé que lamentablemente hay personas que hablando de una manera que suena muy bonita, pero que no es correcta. Y dicen, por ejemplo, yo unjo con la sangre de Cristo el carro para tal viaje y unjo a mis hijos y unjo aquí y unjo allá. No, la sangre de Cristo Jesús es para nuestra salvación. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También en Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra de Él, porque Él fue el que hizo este único acto para nuestra salvación, para nuestra justificación. Ahora vamos a ver un poquito más lo que es el resultado para cada uno de nosotros. Él nos ofrece esta justificación gratuitamente. Él nos da esta justificación gratuitamente. Si nosotros la aceptamos, debemos de manifestarla a través de las obras. Debemos de demostrar que realmente estamos creyendo en Él en obediencia
a lo que Él dice en su palabra. Pero también vamos a obtener algunos regalos hermosos con esta justificación. Y lo primero que vamos a obtener, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que nosotros pensamos mucho en el Dios de amor, en el Dios de gracia, en el Dios de misericordia, pero pocas veces pensamos y pocas veces analizamos y verdaderamente nos ubicamos en un Dios de justicia, el Dios que da justamente a cada quien lo que merece. Nosotros no somos perfectos, nosotros estamos andando en este mundo y nosotros necesitamos entender que si nosotros nos presentamos tal y como somos delante de Dios, vamos a quedar muy mal parados. Nosotros necesitamos la justificación de Dios para que podamos entonces presentarnos delante de Él y entonces Él encontrarnos absueltos por nuestros pecados y poder estar en paz con Dios. No solamente Él con nosotros, sino nosotros también con Él. Pero también Romanos capítulo 5 no se queda allí, sino que dice en el versículo 2, dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente tenemos paz para con Dios, sino que tenemos acceso a todo lo que tiene que ver con esta gracia, por quien también. Ahora, cuando dice por quien también, se está refiriendo a la última persona que mencionó en el versículo anterior, en el versículo 1, y la última persona que mencionó fue a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe nuevamente a esta gracia en la cual estamos firmes. Y estamos firmes porque no depende de nosotros. Estamos firmes porque depende de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos firmes, porque estamos amparados, estamos basados, estamos creyendo en ese sacrificio perfecto y único para nuestra justificación. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en todo lo que Él nos ha dicho y en todo lo que Él nos ofrece. Pero también, mis hermanos, ahora tenemos un propósito y lo vemos allí en Romanos 5, versículo 3 y versículo 4. Dice, y no solo esto, qué lindo, porque Pablo está explicando lo que es la justificación y todo lo que recibimos de la justificación. Y me encanta cuando dice, y no solo esto, como diciendo, ya esto sería suficiente, pero aún hay más. Ya esto sería impresionante y es impresionante y es para glorificar a Dios, pero todavía hay más. Dice el versículo 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Tenemos un propósito, un cristianismo, un caminar verdaderamente definido. Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las cosas que pasan también son para nuestro crecimiento, para madurar, para poder verdaderamente hacer las cosas bien delante de Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Sí, ya nosotros no vivimos al son que nos toquen. Ya nosotros no andamos viviendo a partir de las circunstancias. Nosotros ahora verdaderamente estamos en Cristo Jesús, creyendo en su obra, y por lo tanto las tribulaciones, las angustias, los problemas, lo que van a producir en nosotros es paciencia. Y esa paciencia, dice, no
avergüenza. Dice el versículo 5. ¿Por qué? Porque ahora Dios está con nosotros. Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, ahora somos templo del Espíritu de Dios. Sí, ahora tenemos la mayor capacidad para verdaderamente hacer lo que el Señor quiere que hagamos de una forma certera, de una forma clara, de una forma diáfana. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y siguen ahí nueve cosas hermosas, pero es un solo fruto y empieza por el amor. Y déjame decirte que tú y yo ya tenemos, si estamos en Cristo Jesús y hemos aceptado esta obra de justificación, ya tenemos el amor de Dios para poder desarrollar en nosotros la obra del Espíritu Santo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero sigue Pablo con este tema tan hermoso y nos lleva del versículo 6 al versículo 11 y nos habla de la preservados por Dios a través de la justificación. Porque Cristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Con todo y nuestra falta de poder hacer las cosas bien para buscar a Dios, con todo y nuestros pecados, con todo y nuestras debilidades, aún así Cristo murió por nosotros. Aún así Él quiso regalarnos la justificación. Aún así Él quiso hacer la obra para presentarnos justos, absueltos delante de nuestro Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí, puede ser que alguien, dice Pablo, se vea motivado a entregar su vida por alguien bueno, por alguien justo, por alguien amable. Pudiera ser, dice. Pero dice la palabra del Señor que esta justificación de Cristo Jesús es precisamente ese acto divino de morir por pecadores, por personas que le fallamos y le fallaremos a Él, por personas que nos cuesta obedecer, por personas que nos cuesta seguirle, por personas que nos cuesta creerle. Eso es lo hermoso de la justificación. La justificación en Cristo es un acto divino y lleno de misericordia. Y sigue Pablo explicando este concepto en el versículo 8, diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y voy a leer el 7 y el 6 para tener claro el pensamiento. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo lo que somos, fallando como fallamos, desobedeciendo como desobedecemos, con falta de fe, aún así, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso que es el regalo de la justificación. Qué lindo poder entender y poder vivir agradecidos con Dios por su
justificación. El versículo 9, Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, este es el propósito de la justificación delante de Dios, presentarnos justos para ser salvos de la ira de los tiempos finales, para ser salvos cuando nosotros estemos delante de nuestro Dios frente a frente, dando cuentas cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho. Dice la palabra del Señor, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Y cómo se obtiene esta justificación? Por medio de la fe y por medio de creer que la obra de Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, ¿por quién? Por Cristo Jesús seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿recuerdan? Y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo porque Él quiere que usted y yo seamos salvos de la ira venidera, del tiempo donde nuestro Dios va a venir y va a pedir cuentas a cada quien, y va a venir ya no como el Cordero de Dios, sino que va a venir como el juez justo a darle a cada quien lo que merece. Y nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, lo que Dios nos ha dado, es vida eterna nuevamente en Cristo Jesús. Sigue Pablo explicando este concepto tan hermoso en el capítulo 5, versículo 10, diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nuestra condición era entonces de enemigos de Dios. Dice, porque siendo enemigos, aún estando en esa condición de enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Ahora, esta reconciliación, ahorita en el versículo 11 quiero hablar un poquito sobre la palabra reconciliación, pero dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por lo que Él hizo, por su obra, por su acto de justificación, uno solo y completo. Si siendo enemigos recibimos esto, dice, mucho más estando reconciliados o estando ya en paz, seremos salvos por la vida. Entonces nuestra condición de enemigos era nuestra condición delante de Dios era enemigos de Dios. Pero por su justificación, esta condición cambió al punto de recibir salvación por la vida de Cristo. Y en el versículo 11, ya para ir terminando, dice, y no solo esto, qué lindo, no, todo lo que hemos hablado es muy importante y todo lo que hemos dicho es hermoso y podemos pasar más tiempo analizándolo, pero no podemos quedarnos. Pero Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la redención. Hemos recibido ahora la redención. Reconciliar, redención, todos estos vienen de un término que es catalagué, que es cambiar o restauración, reconciliación, componer una diferencia. Quitar algo que estaba mal colocado, mal puesto, mal ubicado y colocarlo en el lugar correcto. Sí, nosotros
Éramos enemigos de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, pero por la obra de Cristo Jesús, Él restauró esta condición y Él compuso nuestra vida y nos puso en el lugar correcto. Mis hermanos, este es el milagro de la reconciliación, de la justificación, que es únicamente en Cristo Jesús. Muchos por años lo han ignorado. Muchos por años hemos escuchado que Dios nos ama, que Él murió por nosotros, que se entregó por nosotros. Pero pocas veces le ponemos atención a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y esto que estamos hablando de justificación, de redención, podríamos hablar de muchos otros términos que están en la palabra del Señor que nos meterían y profundizaríamos bastante. Y de una manera certera, espero yo en Dios, que nos quede claro lo que es la justificación en Cristo Jesús. Que Él nos dio porque a Él le plació, porque Él quiso morir por mis transgresiones y por tus pecados. Él quiso ir a la cruz por nuestros pecados, morir allí, pero fue resucitado para nuestra justificación. Esta es la obra de Cristo para cada uno de los que creemos realmente en Él. Esta es la obra de Cristo para cada uno de los que le hemos entregado nuestro corazón a Él. Pero también es la obra de Cristo para todo aquel que en Él cree. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos entrega porque nos ama. ¿Por qué nos ama? No lo sé. Si tuviéramos que nosotros explicar el amor de Dios, yo no puedo entender por qué me ama a mí, siendo como soy. Pero Él me amó de esta manera. Esta es la hermosa justificación que Dios nos ha dado por medio o a través de Cristo Jesús. La podemos recibir o la podemos ignorar. Si decidimos creer en Él por medio de la fe, entonces ahora también es tiempo de vivir como Él. Si usted y yo decidimos creer en Él y aceptar a Cristo Jesús y recibir este hermoso regalo de la justificación, bueno, pues entonces debemos de vivir como Él vivió. Debemos de manifestar las obras verdaderamente de un hijo de Dios. Una vez el conquistador Napoleón, entrando en uno de los lugares que él andaba conquistando, entró a una población y se topó a un hombre muy humilde que estaba ahí, venía por el camino. Y entonces este hombre le hizo señas, se detuvo Napoleón y Napoleón habló con este hombre y este hombre le dijo a Napoleón: Napoleón, usted sabe que usted y yo tenemos algo en común. Y entonces el conquistador se sorprendió y dijo: ¿qué podríamos tener en común usted y yo? Yo soy un conquistador, usted es una persona humilde, yo vengo con poderío, usted es una persona sencilla. Y entonces este hombre sencillo le dijo: es que yo también me llamo Napoleón. Llevamos el nombre, tenemos en coincidencia el nombre. Y entonces este hombre Napoleón le dijo: bueno, pues entonces tienes dos opciones. O vives a la altura del nombre que tienes, o cámbiate el nombre. Mis hermanos,
Hay muchos allá afuera que se llaman cristianos, que se dicen cristianos y tienen manifestaciones en sus vehículos de cristianos y camisetas que dicen que son cristianos, pero no viven vidas conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Yo no quisiera que el Señor en algún momento me diga a mí como su siervo, como su servidor: Marvin, o vives a la altura de lo que dice ser un hijo de Dios, de ser un cristiano, un pequeño Cristo. Eso es lo que significa la palabra cristiano. O vives a la altura de lo que dices, o deja de decir que sos cristiano. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Señor viniera con esa actitud? ¿A cuántos nos regañaría y nos exhortaría a cambiar realmente? Y si decimos que somos cristianos, vivir como vive un cristiano. Que el Señor realmente nos ayude a entender y a vivir verdaderamente esta justificación que Él nos ha ofrecido. Vamos a orar, pero yo quiero decirte, si tú no le has aceptado a Cristo Jesús, si tú no le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Dice 2 de Corintios 6, versículo 2, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Es ahora, es hoy, para ti y para mí. Si verdaderamente nosotros queremos recibirle, si tú no le has entregado tu corazón, puedes hacerlo ahora. Pero sí te digo, hazlo y hazlo de corazón. No lo hagas por una imposición, no lo hagas por quedar bien con alguien. No, hazlo porque es lo que tú quieres hacer. Y hazlo porque tú has entendido ese hermoso regalo de la justificación. Y cuando lo hagas, el Espíritu Santo va a venir y va a morar en ti y te va a ayudar a seguir adelante, creciendo, cambiando, modificando, quitando cosas que están en nuestras vidas que no agradan al Señor. Y también, hermano y hermana, sigamos viviendo como Dios dice. Sigamos manifestando la justificación que Él nos ha dado. Y si ese no es el caso, pidámosle perdón a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Este es un buen momento para entonces empezar a vivir nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos hablas a través de tu palabra y nos enseñas tantas cosas tan hermosas. Gracias por este hermoso regalo de la justificación, Señor. Presentarnos absueltos delante de tu Padre. Gracias porque para ti no fue fácil, para ti fue muy duro el obedecer al punto de morir en la cruz. Pero lo hiciste por mis transgresiones, por mis pecados, por mis ofensas que he hecho al Padre. Y tú resucitaste para mi justificación. Gracias, Señor. Gracias por lo que me das. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Recordarles que ya muy pronto vamos a empezar con los cultos de entre semana, los martes a las 7 de la noche, los miércoles a las 9:30 de la mañana. Recordarles, por favor, que necesito que me confirmen su asistencia, porque solamente tenemos 22 campos a lo sumo. Así que, por favor, yo necesito que confirmen si ustedes van a poder estar en estos cultos. Vamos a empezar este mes de esta manera y pidámosle al Señor que en el mes de diciembre podamos también ir abriendo los cultos de los domingos.
Van a ser cultos de 1 hora, hora y 15, porque es lo que el Ministerio de Salud está solicitando, que donde hay espacios cerrados no se pase más de este tiempo. No podemos olvidar nuestro cubrebocas. Nuestro cubrebocas es imprescindible. Si se quiere usar mascarilla, eso es opcional, pero el cubrebocas es obligatorio siempre que se esté dentro del templo. Poco a poco vamos a ir hablando de estas cosas y bueno, damos gracias a Dios por la recuperación de nuestro hermano William, quien fue operado el día miércoles, fue operado, y entonces oremos para que el Señor le ayude también en la recuperación. Muchas gracias, mis hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo.